¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a empezar con nuestra conferencia de hoy. Mi nombre es Nora Luz Muñoz, gerente de Mercadotecnia de la Asociación Mexicana de Galvanizadores. Gracias a todos los que ya están conectados. Seguramente conforme vayamos avanzando, en unos minutitos más vamos a tener más personas. Y esta es la última conferencia de unas jornadas que hemos tenido a lo largo de todo el año para que hablemos sobre el potencial del GIC en México. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Eduardo Wingo, que hace poquito nos vimos y hace 15 días y otra vez estamos platicando. Me voy a dar la oportunidad de leer tu currículum, Eduardo, para que te conozcan y sepan quién eres, tu trayectoria. Sí, Eduardo es gracias. ingeniero químico por la Universidad de Cantabria, con 5 años de experiencia en el sector de tratamiento de superficies, galvanizado electrolítico y por inmersión en caliente. Ha estado en las áreas de control de proceso, laboratorio, producción y técnica comercial. Actualmente está dando soporte técnico para el proceso del GIC a nivel internacional. También se encuentra en el control de proceso en fábricas de GIC en Alemania, Austria y Suiza, por eso la charla sobre en la nieve hace un momento, y la investigación y desarrollo de nuevos productos. Entonces, pues bienvenido, Eduardo, qué gusto que nos hayas aceptado la invitación y adelante. Muchísimas gracias, Nora. Para mí es un placer poder participar en estos seminarios técnicos. Desde luego, destacar el papel que está teniendo la MEGAC, por una parte, Gracias. en la difusión de esta tecnología del galvanizado por inmersión en caliente y a su vez también por acercar mediante estos seminarios técnicos la tecnología junto con la demanda en los procesos, tanto en Latinoamérica, en este caso enfocado a México, ¿no? Así que por esa parte, nuestra felicitación también desde aquí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por el apoyo. Y nada más, antes de que empieces, me acordé que no les comenté las dudas que tengan, si gustan irlas escribiendo en el chat. Bienvenidas, todas sus preguntas en el momento en el que gusten hacerlas, las pueden escribir en el chat. Y al final, en cuanto termine Eduardo de platicarnos, vamos a dar ese tiempo de preguntas y respuestas para que nos pueda contestar de una vez. ¿Sale? Pues adelante, Eduardo, todo tuyo, el escenario. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, como mencionó Nora, en esta clausura de los seminarios vamos a hablar sobre el flux. El flux, el título lo hemos enfocado como eficacia y control en la etapa del pretratamiento. Bueno, acerca de mi currículum, ya ha hecho la introducción Nora. Voy a hablar muy brevemente acerca de la empresa que represento, Steve Chemicals. Tiene su sede en Alemania, en Mannheim, planta de producción en México. Y bueno, acabamos de celebrar el año pasado el 150 aniversario y bueno, somos más de 450 trabajadores, producción, laboratorios de investigación de desarrollo, y estamos enfocados en lo que es el productos para el pre y post tratamiento del galvanizado por inmersión en caliente, y una de nuestras principales fortalezas es esta asistencia técnica, ¿no? Bueno, enfocándonos en la presentación de hoy, este es el contenido que estamos proponiendo. Lo he dividido en 6 puntos. Vamos a empezar hablando por intentar definir qué es el flux y por qué se utiliza. En gran medida es un gran desconocido dentro de lo que son los tratamientos de superficie, es algo bastante particular del galvanizado por inmersión en caliente. Por otra parte, vamos a hablar también de los tipos de flux, su influencia regional, geográfica. Luego, a continuación, entraremos en lo que son los parámetros críticos, eh, desde la perspectiva de la analítica, enfocándonos principalmente en el hierro y su impacto. Y finalizaremos con un breve resumen para tener una visión general de cuáles son los principales parámetros a controlar dentro de esta etapa del pretratamiento. Y bueno,
Empezamos entonces. ¿Qué es el flux y por qué se utiliza? Vamos a resumir el flux como una mezcla en solución de cloruro de zinc y de cloruro de amonio. Estas proporciones de cloruro de zinc y de cloruro de amonio son las que al final van a definir el tipo de flux del que estemos tratando. Vamos a localizar el flux dentro de la etapa de pretratamiento. El flux viene justo después de la etapa del decapado y su consiguiente enjuague, anterior a la etapa del zinc, de la paila o del crisol de zinc fundido. Y vamos a definir como función principal, en este caso, es el recubrir esta pieza metálica, esta pieza que ya ha sido correctamente desengrasada, ha sido decapada, está libre ya de óxidos. Vamos a proteger a esta pieza de acero de una generación, de una nueva generación de óxidos. Es decir, estamos hablando de una protección temporal contra óxidos nuevos, una de las principales funciones del flux. A su vez, tiene también como funciones el decapado fino. Vamos a indagar un poco más dentro de esta característica en la siguiente diapositiva. Pero desde luego es importante identificar la etapa del flux dentro de este pretratamiento. Bueno, ¿cómo funciona? Como hemos dicho antes, el objetivo es recubrir de forma homogénea esta pieza de acero que ya ha sido decapada con esta solución de sales de cloruro de amonio y de cloruro de zinc para protegerla de nuevos óxidos. ¿Qué es lo que sucede una vez que hemos recubierto esta pieza de acero de sales de flux? Lo que sucede es que vamos a dirigir esta pieza de acero por lo general hacia un horno de secado. ¿Qué es lo que sucede en este horno de secado? Lo que va a suceder es que vamos a tener una evaporación del agua. Por consiguiente, estaremos hablando de la concentración de sales de flux sobre la superficie va a crecer de forma muy rápida, va a superar los 600 gramos por litro y debido a ese carácter corrosivo de las sales de flux, estaremos hablando de un primer decapado fino. Ahora bien, quiero que presten atención a este diagrama que está a la izquierda. Estamos viendo una pieza de acero que se sumerge en la tina, en la paila de zinc fundido. ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que ese flux ya sólido que se encuentra en la superficie va a empezar a fundirse a medida que vaya entrando en contacto con el zinc fundido. A partir de 150 grados, estas sales de flux se van a empezar a fundir. ¿Qué es lo que sucede cuando estas sales de cloruro de zinc y de cloruro de amonio se funden? Es que vamos a empezar a tener una liberación, una generación de ácido clorhídrico sobre la superficie. Es decir, vamos a tener un segundo decapado fino. Por eso, tanto la primera etapa que hemos mencionado antes, que sucede a través de la evaporación en el horno de secado, como debido a que se funden estas sales, estaremos hablando de ese carácter decapante finamente del flux. A su vez, también tenemos una liberación de amonio, el cual por expansión va a dar este carácter de limpieza explosiva al final. Es por eso que cuando hablamos de flux con un mayor contenido de cloruro de amonio, estaremos hablando de flux que sí estarán conllevando una mayor generación de humos y a su vez estarán trabajando, haciendo mucho el papel de limpieza por ese factor explosivo dentro de lo que ya es la paila, el crisol de zinc fundido. Y producto de ello estaremos teniendo una disminución de la tensión superficial sobre el zinc fundido. Bien. Bueno, y una vez que hemos visto ya lo que es el flux y cuál es su principal función dentro de esta etapa de pretratamiento, vamos a intentar
categorizar un poco, clasificar un poco lo que son los diferentes tipos de flux. Vemos que tenemos, posiblemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar sobre sales de flux triple, sales dobles o el flux 60. Al final, a qué se debe estos términos? Estos términos se deben principalmente al porcentaje de cloruro de amonio y de cloruro de zinc presente en estas sales de flux. Es decir, cuando estemos hablando de una sal triple, estaremos hablando de una solución cuya concentración de cloruro de zinc estará en torno al 46% y un 54% restante de cloruro de amonio. Por su parte, una sal doble, 56% de cloruro de zinc, 44% de cloruro de amonio. Y por último, un flux 60, estaremos hablando de un 60% de cloruro de zinc y 40% de cloruro de amonio. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas cifras? En este pequeño ejemplo he intentado hacer una explicación breve de dónde provienen estas cifras. Si nos centramos en lo que es la sal doble, al final estaremos hablando de una sal doble debido a su forma molecular. Es decir, una sal doble hace referencia a una sal en donde por cada mol de cloruro de zinc tendremos 2 moles de cloruro de amonio. Ahora bien, para hacer los cálculos y llegar a las cifras de porcentaje señaladas, es necesario recurrir a las masas moleculares tanto del cloruro de zinc como del cloruro de amonio y hacer la operación, por ejemplo, en el caso del cloruro de zinc, hay que multiplicar ese mol de cloruro de zinc por la masa molecular, dividirla a su vez por la suma de un mol multiplicado por la masa molar, más 2 moles de cloruro de amonio por la masa molar correspondiente y estaremos obteniendo ese 56% de cloruro de zinc que se señala en la columna de la izquierda. Lo mismo pueden hacer ustedes a la hora de calcular cuál es el porcentaje o de dónde proviene el término de sal triple. A su vez, existen otros tipos de sales de flux un poco más especiales. En este caso, desde TIB tenemos el TIP Flux 60 pH+, que su principal objetivo es neutralizar neutralizar los ácidos que vienen arrastrándose de las etapas anteriores, ¿no? Y lo que hace es los neutraliza y los convierte en nuevas sales de flux. Y por otra parte, para la eliminación del hierro, también tenemos el TIP Flux 60 Ferroquil Plus, que lo que hace es justamente eso, precipitar el hierro contenido en la solución de flux. También tiene un cierto carácter de corrección de pH y aporta las sales de flux necesarias para el proceso productivo. También tenemos el control de humos, en el cual se hace bastante hincapié en este contenido de cloruro de amonio, que es al final el principal causante de la generación de humos. Y bueno, como mencionaba al principio, cuando les presenté la tabla de contenido de la presentación, sí que es verdad que esto tiene un bastante impacto geográfico. Se habla de una sal triple, una sal doble o un flux 60 en función, la aplicación vendrá en función de la región, de la geografía en la que estemos analizando en cada momento. Es decir, la sal triple sí que es verdad que cada vez se utiliza menos, se estuvo utilizando por lo general en Estados Unidos, pero como digo, cada vez se utiliza mucho menos debido a esa alta generación de humos. Posiblemente la más extendida es la de sal doble y luego la que se utiliza principalmente en Alemania es la de Flux 60, ¿no? Que sí que es verdad que requiere tener unas características de pretratamiento bastante sólidas para poder aportar ese extra de calidad que ofrece una sal de Flux 60. Bueno, en este siguiente punto vamos a hablar sobre los parámetros críticos que tenemos
que observar y prestar atención dentro de lo que es la etapa del flux. Voy a enfocarlo sobre todo desde la parte analítica y nos vamos a hacer mucho hincapié en tres parámetros críticos, que son la concentración de sales de flux, el pH en la solución de flux y el contenido de hierro. Vamos a empezar por la concentración. Cuando hablamos de concentración dentro de en lo que es la tina de flux, estaremos hablando siempre de la suma de cloruro de amonio más cloruro de zinc. Eso es importante. Es decir, lo que por lo general se aplica es para piezas de grandes dimensiones, estaremos hablando de una concentración de flux de entre 400 y 450 gramos por litro. Para piezas más ligeras es más bien una concentración un poco más baja, entre 350 y 400 gramos por litro. Como digo, esto siempre va a ser la suma del cloruro de zinc más el cloruro de amonio y este porcentaje, esta proporción de cada uno de ellos es lo que definirá si estaremos hablando de un flux de sal doble, de sal triple o un flux 60. Para su información, en la directiva DAS 022 alemana establece una concentración mínima en la tina de flux de 350 gramos por litro. Aquí quería hacer un inciso y es de cara a lo extendido que está el controlar la concentración a través de la densidad. Sí, es bastante válido, sobre todo para hacer un control rápido, un control semanal, porque otorga bastante información. Y luego dentro de lo que es el control de la densidad, existen dos principales opciones. Una es trabajar en grados Boumet y otras en trabajar en las densidades más extendidas, las unidades más extendidas de la densidad, que son gramos por mililitro. En el área del galvanizado por inmersión en caliente está principalmente extendido el uso de los grados Boumet. Sí que es verdad que es válido, pero dan lugar a un margen un poco más grande de error. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de grados Boumet, porque nos puede estar dando una información un poco bastante a grosso modo. Entonces, sí que es recomendable hacer un análisis de concentración de las sales en gramos por litro, en este caso, una vez al mes para poder saber en qué dirección estamos y luego ya poder hacer un seguimiento más rápido, un poco más periódico mediante la densidad. Sería más recomendable trabajar en gramos por mililitro debido a que es una unidad muchísimo más exacta que los grados Boumet. Bueno, volviendo a los parámetros críticos dentro de la etapa del flux, tenemos el pH. Y aquí sí que es verdad que mucha gente dice que el pH en el flux no es importante, pero sí que lo es. Mucha gente se centra en que no, la concentración es importante y la concentración de sales de flux y la concentración de hierro es importante. Pero es que el pH tiene una influencia directa en esa concentración de hierro. Entonces, hablamos de un proceso bajo control cuando tenemos un pH entre 4 y 5. ¿Por qué es tan importante controlar el pH? ¿Por qué esa influencia respecto al hierro? Porque cuando empezamos a tener pHs más bajos, empezaremos a tener ácido clorhídrico libre en la tina de flux. ¿Qué pasa? Que este ácido clorhídrico va a reaccionar con el acero que se trae en la tina y va a atacarlo, va a tener ese efecto decapante, lo que va a generar que el hierro dentro de la tina de flux crezca, esa concentración aumente de forma más rápida, en lugar que tenga ese crecimiento lento. Y al final, como es ampliamente conocido, la influencia del hierro en la generación de Dross en la paila de zinc. Una de las características de un pH, de un flux con un pH muy bajo, es una tonalidad un poco verdosa dentro en lo que es la solución. Cuando empezamos a tener esa presencia
verdosa en la solución de flux, posiblemente estemos hablando ya de un flux por debajo de 2, un pH por debajo de 2. Y por eso, como mencionaba antes, la importancia de mantener controlado este parámetro mediante mediciones semanales y correcciones cuando sean necesarias. ¿De qué forma se puede corregir? Se puede corregir mediante adiciones de amoníaco que conllevan ciertos riesgos, primera parte desde el punto de vista de seguridad, porque el amoníaco es una sustancia peligrosa y a su vez tiene el riesgo de hacer una sobreadición dentro de lo que es la solución de flux y perjudicar otro tipo de parámetros como el cloruro de zinc. Desde TIB recomendamos el uso de nuestro tip flux 60 pH+, que lo que hace es neutralizar esos ácidos que han sido arrastrados, neutralizarlos y convertirlos utilizando la misma química del flux en nuevas sales de flux del ratio correcto para poder seguir con el proceso productivo de forma controlada, sin conllevar ningún tipo de riesgo. Bien, en esta siguiente diapositiva, vamos a enfocarnos plenamente en lo que es el hierro. ¿Por qué es tan importante el hierro? ¿No? Al final, el hierro, como hemos visto antes, tiene esa influencia directa en determinar si un proceso es rentable, si es económicamente rentable, como menciono, y a su vez si va a reunir esas características de calidad que tanto deseamos a la hora de tener un producto final. Cuando hablamos de una tina de flux bajo control con los parámetros de hierro en orden, estaremos hablando de una concentración de hierro por debajo de 5 gramos por litro. Lo recomendable es que esté por debajo de 3 gramos por litro, pero como menciono, si es posible tenerlo a cero, es mejor tenerlo a cero. Muchas veces pues, eso solo es posible mediante el uso de una planta de regeneración para poder mantenerlo en la concentración lo más baja posible en continuo o mediante el uso de 2 tinas de enjuague previas, ¿no? Para poder proteger lo más posible la tina de flux. ¿Y por qué es tan importante este parámetro? ¿Por qué es tan negativo? Es muy negativo porque un gramo de hierro que haya llegado a la paila se va a convertir en 25 gramos de dross. Y este es uno de los principales efectos negativos, porque sí que es verdad que el dross se puede vender, pero nunca se va a vender al mismo precio que el zinc. Entonces, por esa parte es hacer mucho hincapié en que la concentración de hierro en la tina de flux tiene que ser siempre lo más baja posible. ¿Cómo se consigue eso? Mediante, mediante el cuidado de las tinas de enjuague previas y mediante la corrección del pH dentro de lo que es la tina de flux. Bien, ahora viene esta pregunta. Hemos estado hablando todo este tiempo acerca del hierro, incluso del pH. Al final, ¿de dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene esta contaminación por hierro? El principal causante de todo esto es el arrastre que tenemos dentro del mismo proceso. ¿Ok? Estamos hablando de que estamos arrastrando hierro desde la tina de decapado hacia el enjuague y a su vez desde ese enjuague hacia la tina de flux que terminará en el zinc fundido. Al final, ¿qué es lo que uno de los parámetros o una de las etapas aquí más críticas es esa tina de enjuague o esas tinas de enjuague previas al flux? ¿Por qué? Porque ese hierro estará aumentando en esas tinas debido a los cortos tiempos de enjuague o a los cortos tiempos de escurrimiento principalmente en las tinas de decapado. Es decir, estamos decapando y no estamos dejando suficiente tiempo de drenaje antes de llevarlo a las tinas de enjuague. Es decir, estamos arrastrando más ácido y más hierro de lo debido. Y a su vez, la importancia también de la frecuencia en su recambio, de su regeneración. Desde TIB Chemicals recomendamos el utilizar esa tina de enjuague
para preparar nuevas tinas de decapado, ¿no? Por lo general, cuando una tina de decapado está ya en en la última etapa de su vida útil, lo que se recomienda es, en cuanto se tiene que hacer una exposición de este ácido ya gastado, es retener un tercio del volumen de este ácido viejo porque necesitamos esa parte de hierro que aún está presente, porque al final va a funcionar como un catalizador dentro de lo que es el decapado en sí, y lo vamos a acompañar de un tercio de este volumen de lo que es la tina de enjuague. Y luego ya el tercio restante sería el ácido fresco. Pero a través de esta práctica lo que estaremos haciendo es regenerar nuestra tina de enjuague de forma periódica. Estaremos utilizándola para poder preparar tinas nuevas de decapado, y así ese volumen que estemos utilizando podrá ser reemplazado con agua nueva, agua limpia, y de esta forma estamos dando una vida útil más larga, en mejores condiciones, y a su vez frenando este arrastre de hierro en la tina de flux y por consiguiente en la paila. Lo que es un hecho es que un arrastre mínimo dentro del proceso al final es inevitable, ¿no? Siempre va a haber un arrastre. Lo que es importante, a su vez, es determinar cuál es el arrastre en mi proceso, ¿no? Entonces, aquí se pueden hablar de diferentes valores en función de si la planta funciona automática o si funciona de forma manual, el tipo de material que se está galvanizando. Estamos hablando de material tipo eh, co- contenedores, barriles, que claro, al final tiene un grado de arrastre mucho mayor. Pero lo que sí que es, desde luego, muy recomendable es que cada galvanizador, cada encargado de control de proceso, pueda hacer un análisis para determinar cuál es el arrastre dentro de su proceso. ¿Cuántos litros de solución estoy arrastrando por cada tonelada que yo galvanizo? Una de las cifras estándares pueden ser eh, en la práctica de 1 litro de solución por cada tonelada. Y al final, si una planta produce unas 300 toneladas, 300, 500 toneladas al mes, estaremos hablando de entre 300 o 500 litros que van a ir desplazándose de una tina a la siguiente durante todo el proceso. Entonces, es importante hacer ese seguimiento para conocer dentro de la planta cuál es el grado de arrastre y qué cifras estamos valorando, para justamente hacer luego hincapié en estos contaminantes, como en este caso es el hierro, y poder frenarlo y poder hacer otra vez, como mencionamos, un proceso económicamente rentable de calidad. Bien. La lista de los efectos negativos del hierro es interminable, ¿no? Aquí tenemos unas cuantas, que es como el aumento de formación de Dross que ya hemos visto antes. Debido a esa proporción de 1 gramo de hierro nos va a generar 25 gramos de Dross en la paila. Tiempos de secado más largo, mayor transferencia de humedad a lo que es la paila de zinc, mayor cantidad de cenizas, ceniza negra, ceniza pegajosa, desperdicios y pérdidas de zinc debido al Dross, problemas de calidad, la necesidad de reparaciones de regalvanizado. Aquí he mencionado los tiempos de secado más largos y mayor transferencia de humedad. Sí que es verdad que dentro de la etapa de pretratamiento posterior al flux vamos a tener una etapa de secado, pero cuidado, cuando tenemos unos contenidos de hierro altos, esa etapa de secado no va a ser suficiente para eliminar el agua de la superficie de nuestras piezas. ¿Por qué? Porque estaremos arrastrando hierro unido a agua cristalizado, que al final se va a quedar atrapado y no va a poder ser evaporado. Y esta agua al final se va a ver vista arrastrada hacia la paila, y allí es donde generará esta excesiva generación de cenizas y de dross.
Es por eso que es importante, es por eso que tiene este factor tan negativo el contenido de hierro de cara al- al- a que el proceso sea lo más rentable posible, como a su vez el acabado de calidad que tenga la pieza al final del galvanizado. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de eliminación de hierro. ¿Ok? Hemos hablado ya sobre cuáles son los parámetros críticos. Para hacer un poco recapitulación, hemos hablado de la concentración, hemos hablado del pH y hemos hablado del hierro. Ahora bien, ahora vamos a intentar a centrarnos en cuáles son las soluciones, qué tipo de tecnología disponemos para hacer frente a este parámetro crítico. Vamos a hablar de un método antiguo, un método ampliamente extendido en el sector, que, que trata sobre la adición de dos sustancias. Por una parte, el peróxido de hidrógeno y el hidróxido de amonio. Este método puede, bueno, por lo general funciona junto a una planta de regeneración, que lo que hace es, mediante estas dos sustancias, por una parte el peróxido de hidrógeno, lo que va a hacer es va a oxidar este hierro para que pueda precipitar y por otra parte el hidróxido de amonio neutralizará el ácido clorhídrico que se estará generando. Una vez que este hierro ha precipitado, se puede eliminar mediante un filtro de prensa. La parte negativa de este sistema es que, bueno, que tanto el peróxido de hidrógeno como el hidróxido de amonio son sustancias peligrosas y otro de los efectos negativos es que al final, en función del grado de arrastre de ácidos que tengamos, vamos a tener una mayor necesidad de emplear hidróxido de amonio, lo que nos terminará produciendo un exceso de generación de cloruro de amonio y al final la química de nuestro flux se verá descompensada y tendremos que ir haciendo correcciones mediante adiciones aisladas de cloruro de zinc para poder tener estos dos parámetros en la proporción deseada, ¿no? Es por eso que es un proceso que tiene este tipo de desventajas. Por otra parte, tecnología más moderna que está bastante ya extendida, sobre todo en Europa, es el sistema ferroquil. El sistema ferroquil se funciona también mediante una planta de tratamiento y lo que hace esta planta es precipita el hierro, pero mediante adición de productos no peligrosos. Es decir, en este caso, el Tipflux 60 Ferroquil Plus, estamos hablando de un producto sólido, de un polvo no tóxico que se va a adicionar mediante esta planta y lo que va a hacer es va a eliminar, va a precipitar este hierro, va a corregir el pH y va a dar ese aporte de sales de flux necesarias para el proceso productivo, siempre utilizando la misma química del flux para, para evitar este tipo de descompensaciones como en el caso anterior, ¿no? Es importante señalar que este es un proceso en continuo, es decir, requiere la utilización de una planta de regeneración, pero tiene la gran ventaja que es un proceso que funciona de forma completamente autónoma, ¿no? Otra alternativa es el TIP Additive FF-Rexal, que este utiliza el mismo principio que el Ferrokill Plus, pero se centra exclusivamente en la eliminación del hierro. Es decir, hablamos otra vez de la adición de un polvo no tóxico que se puede hacer o directamente en la tina o mediante a través de una planta como la mencionada para el ferroquí. Y bueno, en este caso se puede, debido a que se puede adicionar directamente a la tina, se puede hacer este tratamiento de forma discontinua, es decir, en galvanizadoras, en plantas que no tienen esta
planta de regeneración, se puede hacer la adición del producto directamente en la tina, hacer el tratamiento en ella misma y después retirar esos lodos que han precipitado y poder empezar de nuevo con una tina de flux ya regenerada, una solución de flux ya libre de hierro, lo que al final termina haciendo que nuestra tina de flux no tenga una fecha de fin. Es decir, vamos a poder ir regenerándola una y otra vez sin necesidad de disponerla por completo, ¿no? O en caso de que se disponga de una planta ferroquil, se puede también hacer la adición directamente a través de esta planta para centrarnos exclusivamente en la eliminación del hierro. Bueno, aquí tenemos en unas imágenes cómo funciona el proceso. Bueno, es una adición del polvo sólido. Vemos que mediante la homogenización empieza a reaccionar con con este hierro disuelto en la solución de flux para después de un tiempo, cuando ya se retire la agitación, empiece esa formación de lodos. Aquí es importante señalar que muchas veces ustedes pueden tener o pueden planificar dentro de su planta de galvanizado, en su tina de flux, la extracción de lodos. Pueden pensar que como usted tiene muchos lodos en la tina de flux, es que la concentración de hierro es muy alta. Pero en realidad esos lodos que están ya en el fondo no son los lodos que suponen el mayor peligro para el crisol, para la paila de zinc. Al final es el hierro que se encuentra disuelto en la solución, ese es el hierro que va a ser arrastrado a las siguientes etapas y es el hierro que va a terminar en la paila de zinc y va a generar ese dross. Entonces, ese es el hierro que primero necesitamos precipitarlo para poder luego retirarlo en forma de lodos y, como mencionaba, volver a tener una tina, una solución de flux libre de hierro con un contenido bajo de hierro para minimizar ese impacto negativo de este parámetro en mi proceso productivo. Bien, bueno, llegamos a la última diapositiva en la cual vamos a mirar un poco lo que son los parámetros, lo que son los principales parámetros que tenemos que controlar dentro de nuestra etapa de flux. Antes nos hemos centrado bastante en el pH, en la concentración y la concentración de sales de flux y la concentración de hierro, porque suponen desde el punto de vista analítico los parámetros más sensibles, pero a la hora de tener el proceso productivo dentro de la planta tenemos otros parámetros que también tenemos que controlar dentro de la etapa de flux. Es decir, empezamos por la temperatura. Evidentemente, si tenemos un termómetro instalado dentro de la tina de flux, podemos hacer una lectura en tiempo real de la temperatura del flux. En caso de que no sea este el caso, hacer una medición semanal es lo correcto. ¿En qué rango nos estaremos moviendo? Nosotros recomendamos entre 40 y 60 grados. Siempre es bueno aportar ese calor al flux para poder luego entrar ya en la etapa de secado con un cierto nivel de temperatura que favorezca esa evaporación del agua previa a la paila. Por otra parte, tenemos el pH, como hemos mencionado antes, importantísimo neutralizar ese arrastre de ácidos que provienen del enjuague de las tinas de decapado anterior. Aquí es donde nosotros recomendamos hacer un control diario. Incluso existen plantas que hacen controles en cada turno. ¿Para qué? Porque este tipo de control, la información que te otorga es saber si se han estado ejecutando malas prácticas dentro del proceso. Es decir, si han habido casos en los cuales las piezas se han sumergido después del decapado directamente en el flux sin pasar por el enjuague. Entonces ahí vamos a ver un cambio más abrupto en el pH. Entonces sí que es verdad que muchos galvanizadores utilizan este método como método de control
para evitar estas malas prácticas. Pero importantísimo hacer un control del pH de forma diaria o por lo menos de forma semanal. Por otra parte, la densidad, como mencionaba antes, importante hacer un seguimiento semanal. Se puede hacer, como comentaba antes, ya sea por grados Boumet. Lo que recomendamos al final es utilizarlo mejor en gramos por mililitro. Al final, teniendo un densímetro que nos cubra lo que es entre 1,1 y 1,4 gramos por mililitro, estaremos ya abarcando todo lo que es el espectro de las diferentes densidades que vamos a tener en nuestra tina de flux. Y luego lo que también recomendamos es hacer un seguimiento mensual de cómo es la concentración de mi cloruro de zinc, cómo es la concentración de mi cloruro de hierro, para ver en qué proporción nos estamos moviendo. No es solamente importante saber que estoy trabajando a una concentración correcta, sino también saber en qué proporción de cada una de estas sales está presente en mi flux. Y por último, y a su vez no por último es menos importante, todo lo contrario, es esta concentración de hierro, ¿no? Como mencionábamos, por esta infinita lista de efectos negativos que tiene para nuestro proceso, y recomendamos por lo menos una frecuencia de control mensual para ver qué concentración de hierro podemos tener en la solución. Y bueno, como mencionaba antes, el hierro al final, si no tenemos una planta de regeneración, de flux, el hierro siempre va a crecer, siempre va a ir aumentando. El objetivo es que esa pendiente de crecimiento de la concentración de hierro sea lo más pequeña posible. Es decir, importante estar siempre corrigiendo el pH en nuestra tina de flux para que la concentración de hierro que me va aumentando sea solamente por el arrastre natural y no por nuevo ataque del ácido clorhídrico al acero en mi tina de flux. Entonces, importante neutralizar este ácido arrastrado y a su vez controlar la concentración de hierro en el flux. Principal herramienta, ¿cómo hacemos esto? Cuidando nuestra tina de enjuague anterior, es decir, regenerándola, dándole ese uso en las tinas de capado anterior para poder cuidar esta etapa tan importante como es el flux. Y bueno, eso ha sido todo. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que Todo vamos bien, no te bien. preocupes. ¿Sí? Sí. Perfecto, pues estaré encantado de poder escuchar sus preguntas y resolverlas de forma conjunta. Muchas gracias, Eduardo. Súper bien explicado, te fuiste punto por punto y yo creo que, bueno, de hecho no hay muchas preguntas, pero las vamos a ir resolviendo una por una, como dices. Y nos está preguntando Lilia Reyes de dónde viene el término de flux. Uh, Esa es una muy buena pregunta. ¿Lo Pues podemos me la voy a investigar? apuntar, me la voy a Sí, apuntar. sí, adelante. Mm, a ver, yo he visto que muchas veces las traducciones son de diferente índole. Veo flux con X, veo flux con dos S, veo fundente en español. Hay que investigar para encontrarle la raíz Eh, de este término. Adelante, ingeniero Eduardo, Edmundo. Dime, sí, Edmundo. normalmente la palabra puede provenir de que se utiliza también para soldadura, ¿sí? Cuando se Sí, está también, soldando y se sí. aplica ocasiones, de ahí se deriva, ¿sí? Porque es un protector sobre todo, ¿no? Tú sabes muy Sí, bien, sí, vamos a hablar de una reoxidación, ¿no? así Entonces, es. y en la soldadura tiene la aplicación de ser un coayudante para la fusión, ¿sí? Entonces de ahí podemos observar que probablemente se tomó como un derivado para poder darle un nombre específico y no llamarlo polvo, ¿no? Sino llamarlo flux. ¿Sí? Sí, súper interesante. Muchas gracias, Por ahí va, ingeniero. mucho gusto. Excelente. También si pudieras explicar mejor sobre el decapado fino, por favor, Eduardo. Sí, como, bueno, voy a ir.
a esa diapositiva. Al final, el decapado fino toma lugar debido a la naturaleza misma de las sustancias que componen el flux. Una vez pasada la etapa ya de haber sumergido las piezas en la solución y cuando pasamos a este secado, lo que vamos a hacer en este secado, vamos a evaporar el agua que está presente en la solución. ¿Qué pasa cuando evaporamos el agua? Estamos incrementando de forma abrupta la concentración de estas sales sobre la superficie. Estamos teniendo esa primera etapa de ese decapado fino. Estamos hablando de un decapado bastante fino. No es comparable al decapado inicial que toma lugar en las tinas de ácido clorhídrico. Y este decapado, al final, lo que está haciendo es liberar a esta superficie metálica de estos nuevos pequeñas capas de óxido que se hayan podido generar. Luego tenemos este segundo decapado que ya toma lugar mientras la pieza se está sumergiendo en la paila, en el zinc fundido, y es cuando se libera este ácido clorhídrico que al final está presente en la química de las sales de flux y está reaccionando con la superficie del acero para hacer este segundo decapado fino. Y luego, bueno, esos son principalmente los decapados finos y ya luego para rematar es esta explosión procedente del amonio que se libera proveniente del cloruro de amonio presente en las sales de flux. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. También, ¿cuál es el mejor tipo de sal? Al final, el mejor tipo de sal depende del pretratamiento que se tenga en planta. Como digo, el porcentaje de cloruro de amonio, al final, a mayor cloruro de amonio, mayor generación de humos también, pero mayor efecto de enmascaramiento de posibles errores que se estén arrastrando el pretratamiento. Al final, el más extendido es la sal doble, es con la cual todos pueden trabajar. En caso de que el pretratamiento sea bastante fino, se puede emplear el Flux 60, que es el que está ampliamente utilizado en Alemania, en la parte occidental de Europa. Correcto. También Lilia nos está preguntando, ¿qué parámetros son posibles medir en la inspección de recibo de flux? Se refiere a la inspección a realizar por parte de la galvanizadora hacia el proveedor externo. Es un requisito de ISO 9001. Lo que es importante es principalmente mirar la composición de cloruro de zinc por una parte, de cloruro de amonio y mirar también que el contenido de metales pesados sea el más bajo posible. Correcto. También Lilia nos comenta aquí que ha observado que para aumentar la concentración de flux ya ha gastado en algunas ocasiones los galvanizadores sumergen las piezas galvanizadas. Sumergen las piezas galvanizadas que requieren ser procesadas y lo anterior para aprovechar el zinc adherido. ¿Este tipo de prácticas son adecuadas? Al final vamos a tener un ataque a esta capa de zinc cuando tengamos ácido clorhídrico en el flux. Es decir, si somos capaces de remover esta capa de zinc de nuestras piezas metálicas, de nuestras piezas de acero ya galvanizadas, es porque tenemos un alto contenido de ácido clorhídrico en el flux y es decir, tenemos un pH bajo. Quiere decir que anteriormente ya esa tina de flux no tenía los parámetros correctos, ¿no? Okay. De acuerdo. Entonces, si podrías indicar los valores de los diferentes parámetros a controlar. Dentro de lo que es el proceso en sí, bueno, como lo habíamos mencionado en la tabla final, principalmente mirar concentración de sales de flux. Como mencioné, es cloruro de zinc más cloruro de amonio. Hay que mirar el pH, el pH que esté entre 4 y 5. Cada vez que baje de 3,5 hay que reaccionar.
hay que corregir ese pH, hay que neutralizar esos ácidos arrastrados, porque si no vamos a empezar a tener ese efecto adverso en el incremento de la concentración de hierro. La densidad al final está ligada a la concentración con la que trabaje el galvanizador, depende de qué tipo de piezas se esté galvanizando, ¿no? Se trata de piezas de material pesado, entonces la concentración tiene que ser un poco más elevada, entre aproximadamente 450 gramos por litro. Si estamos hablando ya de piezas más pequeñas, entonces podemos hablar de 350. Y el hierro, como mencioné en la diapositiva destinada al hierro, que esté por debajo de 5 gramos por litro, cuanto más cerca al cero, mejor. De acuerdo. Gracias, Eduardo. Mariana Montalvo te pregunta si el TIB Flux 60 precipita sales o cambia el pH. El pH+, entiendo que se refieren al pH+. El pH+, a ver si puede ella... a ver si ella puede Sí, mencionarse, si se refiere al de esta diapositiva, al TIP Flux 60 pH+. Lo que es el término de TIP Flux 60 pH+, tiene mucha información dentro de lo que es esta palabra. Al final, con TIP Flux 60 estamos hablando de que es un tipo de sal que te va a generar un flux de 60-40, es decir, 60% cloruro de zinc, 40% cloruro de amonio, y el término pH+, quiere decir que tiene un contenido de sales puffer, de sales tampón, que te van a neutralizar una gran cantidad de ácidos arrastrados para convertirlos en sales nuevas de flux en un ratio 60-40. En este caso, en caso de que pongamos más TIP Flux 60 pH+ del necesario, lo que va a suceder es que estas sales se van a quedar en el fondo de la tina de flux y van a estar esperando a que nuevos ácidos lleguen, sean arrastrados a la tina de flux para neutralizarlos y reaccionar con ellos generando sales nuevas de flux. Es decir, en ningún caso vamos a tener una sobreadición de producto, porque el producto tiene la misma química del flux y simplemente se va a quedar allí esperando en guardia a que nuevos ácidos lleguen para ser neutralizados. excelente. Muchas gracias. Y sí se refería al pH+. Muy bien. Gracias, Mariana. Gracias, Eduardo. De parte de la galvanizadora de REMSA, nos preguntan si para la preparación del flux, ¿cuál sería la producción ideal? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Para la La, preparación del flux? la proporción, discúlpame, la proporción La ideal. proporción. Yo diría la de la sal doble. Como digo, tiene al final una influencia bastante directa al mercado, al tipo de grasas que se utilizan, al tipo de pretratamiento que se tiene. Yo recomendaría la de sal doble, es decir, 56% cloruro de zinc, 44% cloruro de amonio. Y si estamos hablando de un galvanizado en general, que esté entre 400 y 480 gramos por litro de sales de flux, de piezas en general. Correcto. Mariana también nos pregunta, ¿con el TIB Additive se recupera el 100% o cuál es el porcentaje que se recupera? Ok, entiendo que se refiere a este producto al que está abajo, al TIP Additive F Ferrexal. Esto lo que hace es elimina el 100% del flux disuelto perdón, elimina el 100% del hierro que se encuentra disuelto en el flux. Sí, ¿es esa la pregunta? Sí, puede eliminar el 100%. Ok. Esta última pregunta, ¿cuál es la recomendación acerca del cambio de los enjuagues? ¿Cada cuántas toneladas procesadas? Al final, como mencionaba, es importante hacer una valoración del arrastre que se tiene en un proceso. No es lo mismo hablar de estoy galvanizando planchas o estoy galvanizando contenedores de basura.
¿no? Al final es muy difícil decir un número como tal. Lo que es importante es también tener un control de ciertos parámetros como la concentración de ácido clorhídrico, la concentración de hierro dentro de estas tinas de enjuague, ¿no? Sí que es verdad que no podemos cambiarlas de forma semanal, ¿no? Al final tenemos que hacer un proceso que sea aplicable, que sea, además de todo esto, tiene que ser rentable. No podemos estar disponiendo toneladas y toneladas de enjuague cada que podamos, y sobre todo una galvanizadora, que hablamos de volúmenes muy grandes. Pero por eso hacía mucho hincapié en esas buenas prácticas, es decir, en utilizar estas tinas de enjuague en la preparación de nuevas tinas de decapado. Porque al final, si cada 2 o 3 meses o cada mes, en función del tamaño y de la producción que tengan, estoy preparando una tina nueva de decapado, lo que tengo que hacer en esos casos es utilizar gran parte de mi tina de enjuague para renovarla, para regenerarla, llenando agua, completando con agua nueva esas tinas de enjuague del volumen que se ha utilizado. De acuerdo. Eduardo, tenemos más preguntas, pero el tiempo nos está ganando. Entonces, si nos puedes ayudar con tu presentación dejando tus datos en esta última diapositiva donde tienes tus datos de contacto, porfa. Y los invitamos al... Sí, excelente, muchísimas gracias. Para que las personas que todavía tienen dudas, por ejemplo, Jaime Camargo, Lilia, que también tiene por acá otra duda, Sandra, Manuel, nos puedan ayudar pues contactando directamente a Eduardo, le pueden hacer llegar las preguntas, todas las preguntas que lleguen a tener, y él, pues como se dan cuenta, con mucho gusto les va a contestar. Y pues muchas gracias a todos. No me quiero despedir sin antes recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. El día de mañana ya van a ver esta conferencia disponible para que ustedes puedan revisarla las veces que necesiten, contactar a Eduardo cuando haga falta. Y pues vaya, muchas gracias por tu apoyo Sí. y cerramos muy bien estas jornadas. Gracias. No, encantado también. Muchas gracias otra vez por la invitación, por acercarnos. Y como has dicho Nora, tienen ahí mis datos de contacto. Estaré encantado de contestar las preguntas que tengan y estamos en contacto. ¿Okay? Nos Claro que estamos sí, viendo en alguno de los numerosos eventos que, claro que que sí. tenemos. ¿Okay? Un gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Buenas noches Encantado. para ti. Buenas tardes para los que estamos de este lado del mundo. Que la pasen muy bonito y gracias a todos por acompañarnos en este 2023 celebrando nuestros 25 años y en estas jornadas donde hablamos del potencial del GIC en México. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Gracias. Saludos. Gracias, ingeniero.